Señor, te damos gracias, Padre. Inclinamos nuestro rostro, Señor, para pedirte, precioso Espíritu Santo, que esta enseñanza pueda calar en nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Padre, a que esta semilla quede sembrada y pueda dar el fruto al 100%. Que podamos amar las almas como Jesús las amó, que fueron su primera prioridad, su necesidad. Que podamos ser esos discípulos, seguidores de Cristo para ensanchar su obra. Que vayamos por la mies que tú dijiste que ya estaba lista, Señor. Que seamos comprometidos, misericordiosos, compasivos, tolerantes. Que amemos realmente como tú amaste, Señor, a las personas. Así como tú, Padre, amas la iglesia. Que nosotros podamos amar a los perdidos, Padre. Y así como tú fuiste a cada rincón a buscar las almas que estaban perdidas, que nosotros también podamos tener esa misma actitud y un corazón dispuesto, Señor, para ir por ellos. Gracias, Señor, por el ministerio en donde nos has colocado. Gracias, Señor, por los pastores Harrison y Alicia de Wanda. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por todo cuanto nos has dado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos sustenta, mi Dios. Gracias por la fortaleza que nos has traído por medio de Él. Gracias, amado Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, alabanza y honor. Amén y amén. Les bendigo, amados hermanos. Un jueves más, un jueves de bendición. Espero que ya tengan sus elementos preparados, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su tacita de té o de café. Pero venga con un corazón dispuesto a escuchar y a recibir esta enseñanza que viene del cielo. Y en este jueves maravilloso seguimos con los milagros de Jesús, con esta poderosa enseñanza que el Señor nos ha traído. Y esta vez, este milagro de Jesús se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso del 1 al 12. Leemos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa tal. Por la fe de los 4 amigos de un paralítico, Jesús pudo sanarlo. De la misma manera, podemos cooperar en que Dios se manifieste en la vida de otros.
La evangelización en algunos casos requiere de más de una persona para ser efectiva. Esto es lo que llamamos cooperación en la salvación. En el pasaje que usaremos en este estudio, tenemos un vivo ejemplo de esto. Fue necesaria la participación de 4 hombres para traer a un paralítico delante del Señor con el propósito de ser sanado. Marcos describe esta escena de una manera muy viva, abundando en detalles sobre los demás evangelios. Algunos autores creen que la casa donde se dio este milagro era la de Pedro. Como quiera que haya sido, en ese lugar se dio un extraordinario milagro, donde se puso en evidencia que Jesucristo era Dios, porque tuvo el poder para perdonar pecados y sanar al paralítico. Pero los que tienen el mayor crédito en esta historia son los 4 hombres quienes, superando todos los obstáculos, lograron poner al hombre enfermo en presencia del sanador. En efecto, esa fue su meta. La actuación de fe de estos hombres nos dan las pautas para ayudar en la salvación al perdido. Nos muestra el valor del trabajo en equipo, el valor de la unidad en un solo objetivo. Nos inspiran a hacer lo mismo. Veamos pues la fe puesta en acción para llevar a los hombres a Cristo. Fe que está determinada por un corazón compasivo. ¿Quiénes eran estos hombres? Se desconoce su origen y sus nombres. No se sabe si asistían a alguna congregación, no sabemos si eran creyentes o pertenecían a alguna denominación. Pero esto no importa. La Biblia no se interesa en darnos esos detalles, sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. El énfasis radica en la compasión y la amistad que ellos tenían por ese infeliz paralítico. Ellos llegaron a amarle y con frecuencia vendrían a él para acompañarle. No venían, como en el caso de los amigos de Job, para entrar en un razonamiento filosófico sobre las causas de su sufrimiento. No le visitarían como los fariseos, quienes estarían más preocupados en no contagiarse que ser movidos a misericordia. La actuación de aquellos hombres era la de un buen samaritano. Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante miseria humana. La importancia de la compasión. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, nosotros debemos tener compasión de ellos. Es el contacto de corazón a corazón que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para buscar ayuda con el necesitado. La compasión por aquel hombre les llevó a preparar un encuentro con Jesucristo. Nos llama la atención que en la sanidad y salvación del paralítico se usaron 4 hombres. Hay paralíticos que no pesan mucho. Algunos casos conocidos revelan a estas personas reducidas a un montón de huesos, de manera que un solo hombre podía haberles llevado a Cristo. Pero aquí fueron 4. 2 tomarían la delantera y 2 irían detrás. Los unos seguían a los otros. Todo un trabajo en equipo para salvar al enfermo. Es asombrosa la fe de los 4 amigos. Hay en esto una verdad que debe ser tomada. La iglesia necesita trabajar en comunión si quiere ver la conversión de los que nos rodean. De esta manera nos exhorta Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. Esta actitud nos pone en el camino correcto para hacer la obra del Señor. Fe que se enfrenta a inesperados impedimentos, venciendo el obstáculo de sí mismo. Llegó el día cuando los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos de una gran fe, se dispusieron llevar al hombre a Jesús. La noticia estaba en las calles. Después de algunos días, Jesús vino a Capernaum. Algunos piensan que aquella fue la última vez que Jesús vendría a la ciudad. Para aquellos hombres, el tiempo de la salvación era urgente. Si no lo llevaban ahora, no habría otro tiempo ni otro chance. De modo que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de estos 4 amigos: traer el enfermo a Cristo. Así que lo primero que hicieron fue convencer al paralítico para llevarlo a Cristo. Tengan en cuenta que ya esto de por sí, amados hermanos, es una ardua tarea. No es fácil convencer a alguien para que acuda a Cristo. No todos los casos responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un mundo de excusas mientras se habla del amor de Dios para cada vida. Había un obstáculo, el obstáculo de la multitud. El versículo 4 nos dice que no podían acercarse a él a causa de la multitud. ¿Le ha tocado alguna vez caminar en medio de una multitud donde apenas puede moverse? ¿Cuánta gente estaría apostada en la puerta oyendo al maestro sus más inigualables enseñanzas? Podemos imaginarnos el cuadro. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo, pero ahora no pueden entrar. Es posible que al principio vinieran los momentos de desaliento y hasta de frustración, pero ellos vencieron sus propios sentimientos de fracaso, si hubiese sido así. Ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo. Te pregunto, amado, ¿cuál es la multitud que impide hoy que las personas vengan a Cristo? Multitud de religiones, multitud de dogmas y preceptos, multitud de falsos maestros, multitud de diversiones y placeres del mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes e insensibles, multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes, multitud de vidas que no son buena referencia de un cristianismo vivo y victorioso. Y la lista seguiría siendo muy larga. El creyente y la iglesia deberían estar conscientes de esas multitudes que son obstáculos para que otros vengan a Cristo y abrir, como estos 4 amigos, otros espacios hasta traer a los hombres a los pies de Cristo. Amén. La fe se desarrolla sobre la osadía de llegar a Jesús. La fe del que evangeliza debe ser como la fe de los 4 amigos. Es interesante que Jesús no mencionó explícitamente la fe del enfermo, sino que el texto habla de la fe de los amigos. Marcos 2:5. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. La Biblia no nos dice que ellos se desalentaron antes las dificultades. No se quejaron porque no hubo una respuesta inmediata. No nombraron un comité para que fuera a hablar con el Señor. Estos hombres
ejercitaron su fe. Pusieron un plan en marcha. Como quiera que sea la determinación, era poner ese hombre frente a Cristo. Imaginemos la escena. De repente la multitud que estaba apostada a la puerta notan que estos hombres se las ingeniaron. Y ahora, en lugar de buscar la puerta para entrar, están en el techo de la casa. Tuvieron que usar algún instrumento para llegar arriba, o a lo mejor subieron algunos primeros. Como eran 4, los podían tomarlo por arriba mientras los otros ayudaban desde abajo. Desconocemos la estructura de la casa. No sabemos cómo eran los techos, pero tan pronto como fue posible, aquellos hombres abrieron un boquete tan grande para poder bajar al hombre enfermo. Jesús está en la casa enseñando. Él tuvo que oír los golpes en el techo, sentir el polvo y otros materiales caer, y luego ver 4 cuerdas descender trayendo un cuerpo muerto con un hombre vivo, reducido e impedido. Jesús detuvo la enseñanza. Contempló la valiente fe de aquellos hombres que miraban desde el techo descubierto. Y se dirige al enfermo con estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Los incrédulos ante la palabra y la fe de los 4 amigos. Los fariseos que estaban allí se llenaron de asombro y de una reacción inmediata, tildando a Jesús de blasfemo. Marcos 2:57. Pero lo cierto fue que la intrepidez de estos hombres dejó asombrados tanto a los que estaban adentro como los que estaban afuera. Lo que allí sucedió fue una noticia que se expandió muy pronto. Allí ha pasado algo que tiene que ver con el corazón mismo de toda evangelización. El trabajo de conducir a los hombres a Cristo plantea el rompimiento de ciertos esquemas, así como los amigos rompieron el techo. Hay que romper con ciertos esquemas y hacer ciertos sacrificios. La única manera de entrar a la casa era a través de la puerta, pero cuando una puerta se cierra para el evangelio, hay que buscar otra salida. A veces pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas. En esta historia se rompe con los patrones y las costumbres. Hablando del costo, una pregunta que surge en esta escena sería acerca de quién pagaría el techo roto. Alguien tenía que pagar el daño. Puede imaginarse la cara del dueño de la casa, quien mientras oye a Jesús también oye los golpes arriba y luego vio descender al paralítico. Estaría pensando este hombre si la compañía de seguros podría cubrir el daño. ¿Quién pagaría la factura? El asunto, amado, es que hay un costo que pagar para que los hombres vengan al Señor. El costo de mi tiempo, el costo de tu tiempo. El costo de las críticas, del qué dirán por lo que hacemos. Lo que cuesta de mi propia inversión para la obra. Estos hombres nos dicen que cualquier cosa que se haga para atraer a los hombres a Cristo es el más grande asunto. Un alma, amado, un alma vale mucho para Dios. Nadie está fuera de su alcance. La fe conduce al gozo de la tarea cumplida. Vale la pena el esfuerzo. El objetivo se vea cumplido. Aquellos hombres vencieron todas las dificultades y ahora está una camilla con un minusválido delante del único que podía hacer algo por él. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición. No se sabe si lo que le vino fue producto del pecado mismo
al juzgar por las palabras del Señor que sus pecados fueran perdonados. Hay 4 mirones desde arriba y una multitud adentro y afuera, expectantes de lo que Jesús podía hacer. El resto del trabajo depende de Él. Así que en esta escena, Jesús va a pasar de la condición de maestro a la condición de Salvador y Dios. Aquella casa fue testigo de este hecho. Las primeras palabras de Jesús pudieron confundir a la audiencia. Los mirones que estaban en el techo esperarían que Jesús diera de una vez la orden de sanidad, pero no lo hizo. Qué desilusión para ellos, tal vez. Jesús simplemente se concretó más bien en decir: tus pecados te son perdonados. Sin embargo, esas palabras vendrían 2 grandes revelaciones. Antes de curar el cuerpo, hay que curar el alma. Podemos ver lo que encierra esta escena. Con estas 2 palabras vinieron estas 2 grandes revelaciones. Antes de curar el cuerpo, hay que curar el alma. Sanar al enfermo parecería ser lo más fácil, puesto que hasta un médico lo haría. Muchos les gusta el misterio de lo sensorial y el sanar a los enfermos es uno de ellos. Pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea divina, no es muy popular. Así que Jesús hizo el trabajo completo. Hizo las 2 cosas que solo Dios podía hacer: perdonar y sanar. Y de esta manera, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado ahora se ha levantado, y la cama que un día le llevaba, ahora él lleva la cama. Aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo. Ya ellos no tenían que llevar otra vez al enfermo de regreso a casa. Ahora los tobillos y los pies de aquel hombre se llenaron de vida y con ellos comienza a saltar. El poder del Señor cambió a aquel hombre. Todos, y en especial los 4 amigos, dijeron: nunca hemos visto cosa tal. Marcos 2:12. Cuánto gozo produce la salvación de un perdido. Estos 4 hombres representan a la iglesia. La tarea de ella es traer a los paralíticos. ¿Y quiénes son los paralíticos? Aquellos que están en tinieblas. Y debemos traerlo a la luz del Evangelio de Cristo, a los pies de Cristo. Hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. La fe de los 4 amigos del paralítico nos enseña cómo debiera darse la tarea en la evangelización. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés por el perdido. Nos dicen que si no hay unidad, el perdido quedará tendido en su condición. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron. Nos dicen que aun cuando el camino al Señor está impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y osados hasta llevar a los hombres al Señor. Y sobre todo, nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón evangelizador cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio de sus vidas. Yo te hago una pregunta. ¿Tienes la fe de los 4 amigos? ¿Tienes el amor sincero por el que está muerto en sus delitos y pecados? De no ser así, pidámosle al Señor que encienda esa llama en cada uno de nosotros, que tomemos esta enseñanza
y la pongamos por obra para ir a buscar a los perdidos, así como Jesús, así como la fe de estos 4 amigos que nos están mostrando el verdadero corazón evangelizador. Que las multitudes de obstáculos no nos detengan, sino que vayamos y paguemos el costo, el precio que requiere salvar las almas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.